Pues muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de cuando vean este video. El motivo del presente es solamente para hacer un refuerzo de los dos temas que dimos en la primera instancia a través de la plataforma, como son el origen de los derechos humanos, así como las características de los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, lo definimos como todos aquellos derechos que tenemos simplemente por el hecho de ser seres humanos. Desde nacer hasta alimentarnos, hasta el libre desarrollo, hasta la educación, incluso hasta las tecnologías, el acceso a las tecnologías de la información. Cuando empiezan los derechos humanos, y aquí viene la clasificación que es importante tenerla en mente para poder tener un orden de ideas. Primero, el inicio de derechos humanos y después el inicio del respeto y protección de los derechos humanos. Tenemos que partir primero de la definición antes de entrar a esos dos aspectos de qué es dignidad. Dignidad es el valor supremo a proteger y el fundamento de toda convivencia social pacífica. Si no se respeta la dignidad de los seres humanos, de nada sirve que tengamos órganos, y tengamos leyes, y tengamos organismos, y tengamos declaraciones. El respeto a la dignidad del ser humano es lo primordial, es el espíritu de la creación y de la protección de los derechos humanos. ¿Cuáles son los dos momentos claves históricos que nacieron y que dieron origen a la protección de los derechos humanos? Son dos. Las declaraciones del siglo XVIII, que se divide en dos, la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, y la declaración de la Organización de las Naciones Unidas. Cuando hablamos de la Revolución Francesa en un primer punto, pues sabemos nosotros el origen de la Revolución Francesa, los antecedentes históricos de un gobierno monárquico absoluto, de clases privilegiadas, de clases maniatadas por esa desigualdad social, pisoteo de los derechos humanos, en ese entonces no se llamaban derechos humanos, pero empieza un tema de desigualdad en el pueblo francés. Como resultado, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año de 1789. Posterior viene la independencia de Estados Unidos, que una vez hecha la francesa, ya los Estados Unidos tenían cierta empatía con los pensamientos europeos, y Thomas Paine en el año de 1790 crea la obra Los Derechos del Hombre. Esta obra refleja totalmente una inercia, un espíritu afrancesado y plasma los conceptos de libertad y de igualdad. Así viene después, mucho tiempo después de dos guerras mundiales que causaron mucha matanza, el holocausto, violaciones flagrantes de derechos humanos, matanzas, en fin, tragedia mundial. Después de esas dos guerras, después de un intento de realizar la Sociedad de las Naciones que no se consolidó y que se puede decir que fue un fracaso al momento de crearla por parte de las naciones, nace la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en 1945. La ONU sería un lugar de reunión para las naciones, para buscar soluciones a controversias o a problemas y evitar guerras y evitar mucho más tragedia como había pasado. Se aplicarán las medidas para prevenir y solucionar problemas futuros, se procura la creación de condiciones para mantener la justicia y nace un documento entre todas las naciones que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año de 1948, es decir, 3 años después. Documento que hasta la fecha sigue vigente y nos sirve como la base para crear muchos tipos de tratados, muchos tipos de documentos que los países adoptan y tienen la obligación y la obligatoriedad de instaurarlos y de ver que se cumplan. Después de ese tema pasamos a las características de los derechos humanos. Ya vimos la definición de derechos humanos, los momentos históricos de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya vimos casos prácticos y exposiciones. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Hay muchas. Sin embargo, vamos a englobarlas en 7 características indispensables.
la universalidad, que significa que a todas las personas le aplican los derechos humanos por el simple hecho de ser personas, que sean integrales, es decir, no puedo respetar el derecho a la vida, pero no respeto el derecho a la libertad de expresión o a la libertad de educación. Por el contrario, tienen que ser integrales. Los derechos humanos son integrales, no se pueden ver por separado. Son obligatorios, son de observancia obligatoria, son sancionables. Si alguna autoridad transgrede, viola algún derecho humano, por supuesto que hay algún tipo de sanción o algún tipo de medida al incumplimiento de la vigilancia de poder aplicar las medidas protectivas en materia de derechos humanos. Son irrenunciables. Yo no puedo decir, no, yo no quiero tener acceso a la vida, yo no quiero tener el derecho a la educación. Esos derechos están ahí, se tienen que respetar y no se puede renunciar a esos derechos. Son derechos que por el simple hecho de ser seres humanos nosotros tenemos. No podemos renunciar a la voluntad de ser seres humanos. Son intransferibles. Yo no puedo decirle a mi hermano, oye, te cedo mi derecho a la libertad de expresión. Él tiene su propio derecho a la libertad de expresión, a la libertad de educación, a la libertad de trabajo. Yo no puedo meterme ni puedo transferir esos derechos a otras personas. Son naturales porque existe por el simple hecho de que somos parte de la naturaleza humana. Son históricos porque con el tiempo no son los mismos los de la Revolución Francesa y los de la independencia de Estados Unidos. Han ido evolucionando y a la fecha tenemos documentos, tenemos tratados, tenemos declaraciones muy bien formuladas de acuerdo a las necesidades del ser humano. Se dice que son históricos porque van de la mano con el ser humano y los avances que la sociedad ha tenido. Normalmente, para fines académicos, se divide en 3 generaciones los derechos humanos. No soy una persona que crea tanto en esas divisiones, sino debe ser integral como lo mencionamos. No podemos ver primera generación, segunda generación y tercera generación. Sin embargo, por un fin netamente académico, se divide para saber en qué tiempo y en qué época del ser humano pues se crearon esos derechos o se tomaron en cuenta esos derechos. La primera generación también se denomina derechos civiles y políticos. Nace a través de la Revolución Francesa, derecho a la vida, derecho a la integridad física, a la libertad de movimiento, a la libertad personal, a la igualdad ante la ley. Después viene una segunda generación que son los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos ambientales, en donde ya no solo se tienen los primeros, sino se da un paso importante porque ya no se queda solo en la libertad de trabajo, sino también en la libertad de poder asociarse en un sindicato, y que su sindicato es una agrupación de trabajadores que luchan por sus propios derechos. Ya no se queda solamente en un derecho a ejercer un trabajo, sino a proteger las garantías que como trabajadores tenemos. Después pasamos a los derechos colectivos o de solidaridad, que es la paz, que es el desarrollo, que es el medio ambiente sano, que es ecológicamente equilibrado. Y luego viene una cuarta generación, que son derechos humanos que le llaman los académicos de cuarta generación, que es el derecho al acceso a las tecnologías, ¿no? A la informática, al internet, a la base data, a la seguridad digital, a la protección de datos personales, a los derechos ARCO, de accesibilidad, de corrección, ¿okay? Que podamos tener esa libertad. Y de allá viene el famoso derecho al olvido. Cuando hablamos del derecho al olvido, que es un derecho humano, es borrar todos aquellos aspectos que se encuentran en el internet que puedan constituir un problema presente. Y les puse muchos ejemplos, ¿no? Quizá nos vamos de fiesta, quizá hay fotos, quizás hay videos, y eso se sube a la red. Cuando se sube a la red, pues queda fuera de control y del contexto que nosotros podemos tener vigilado. ¿Qué sucede? Bueno, con el derecho al olvido, si nosotros tenemos un problema en un futuro para conseguir un trabajo, para conseguir una beca, para conseguir algún tipo de acceso a algún otro derecho, pues podemos solicitar que esos datos, que esos videos que nos causan que son del pasado, pero que nos causan algún perjuicio en el presente, sean eliminados y sean borrados. ¿Funciona? Sí, sí funciona. ¿Tarda? Sí, por supuesto que tarda, pero al final de cuentas se logra todo lo señalado. Es así como nosotros avanzamos en dos grandes aristas: el origen y las características, con un plus que es el derecho al olvido. Espero que sea de provecho
y de agrado este pequeño video a manera de repaso de los dos temas que hemos podido analizar y explicar. Nos vemos. Un saludo.